Quiero entonces que nosotros pensemos en esa realidad del perdón. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del perdón, es muy importante que reconozcamos que el perdón es un regalo. Y es un regalo, ojo, no para la otra persona, es un regalo para mí que perdono. El perdón es un regalo que se da la persona que perdona. A veces nosotros decimos, es que yo cómo voy a perdonar a esa persona que me hizo tanto daño, porque creo que es como si la estuviera premiando. No, es que el premio no es para ella, el premio es para ti. El perdón parte de aquí para allá, podríamos decir que es unidireccional. Yo te perdono porque sé que es un regalo para mí. Entonces, el perdón se convierte en esa oportunidad de liberar espacio en el corazón. A veces nosotros mantenemos esa herida abierta, ¿por qué? Porque cargamos, alimentamos ese dolor. Las heridas no se sanan y las heridas no se cierran cuando uno constantemente está metiendo el dedo en la llaga. Han escuchado esa expresión, ¿cierto? Hey, me estás metiendo el dedo a la llaga. Y si yo mantengo con el dedo en la llaga, esa herida nunca va a cerrar. Por eso es importante perdonar, porque el perdón es lo que me ayuda a que esa herida vaya sanando. Hoy el Señor quiere sanarte esas heridas que hay en el corazón con el perdón. Recuerda que el perdón es una necesidad del ser humano. ¿Y sabes cómo lo identificamos? Porque es que nuestra sociedad es una sociedad herida, nuestras familias son familias heridas, porque generalmente somos muy agresivos, porque mantenemos llorando, porque mantenemos lamentándonos. Todo ello son muestras del dolor que hay en nuestro corazón y de la necesidad del perdón. Entonces, así rápidamente quiero esbozar cómo es tan importante el perdón. Miren, el perdón aparece cuando hay una ofensa, ¿cierto? Cuando hay una ofensa, esa ofensa produce dolor y el dolor deja una herida, ¿cierto? Entonces, hay una ofensa, la ofensa produce dolor y ese dolor deja una herida en el corazón y en el alma. Entonces, esas heridas pueden ser directas por una ofensa concreta, alguien que me lo hizo a mí. Esa es una herida directa. También hay heridas sociales. ¿Cuáles son las heridas sociales? Las que nosotros encontramos por una violencia social o la heredada de la guerra, de los robos, violaciones y secuestros. Entonces, hay heridas directas, pero también hay heridas sociales. Esas heridas pueden ser verbales, por alguien que me dijo algo que me ofendió, alguien que me dijo algo que me dolió. También puede ser heridas por golpes, el abuso sexual, que esto es muy común, sobre todo cuando eran niños, eso produce una profunda herida, o incluso heridas como el aborto, las que produce el aborto. ¿Cómo reconozco yo entonces que estoy herido? Porque aparecen una serie de sentimientos y emociones que producen las heridas, como la rabia, el odio, el rencor, la agresividad, la venganza, el deseo de retaliación, la tristeza, la desconfianza, la inseguridad, el ensimismamiento, la inestabilidad emocional y la amargura. Si tú tienes alguno de estos sentimientos y emociones, préstale atención, porque muchas veces son reflejos de que tengo una herida en el corazón. Mira que si nosotros analizamos las personas que gritan mucho, y eso es fácil de identificarlo, generalmente los gritos son expresiones de una herida que yo tengo en el alma. Cuando si tú tienes en tu casa a una persona que mantiene gritando o en el colegio el niño que es agresivo, generalmente la agresividad, los gritos, el hablar fuerte, brusco, son el alma que está herida y está gritando. Entonces, las heridas afectan lo que nosotros llamamos las 3 S. La seguridad en sí mismo, o sea, una persona maltratada se pierde la seguridad en sí misma, pierde el sentido de vida porque se ve vulnerado, sin sentido y se pierde una motivación y se pierde la sociabilidad. Es decir, la persona se margina, se vuelve desconfiada, se le dificulta el trabajo en equipo y la convivencia. Las heridas de las 3 S es la seguridad en sí mismo, el sentido de vida y la sociabilidad que se ve afectada. ¿Qué pasa entonces con una persona herida? Una persona herida busca calmar el dolor que le causa esa herida, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una herida, ¿qué es lo primero que hago como una reacción natural? Intento calmarla.
¿Cómo la intento calmar? La primera forma, que es la que no recomendamos, pero que tristemente muchos caen en ella. ¿Cómo intentan las personas calmar una herida? Cayendo en el alcoholismo. Entonces las personas se vuelven alcohólicas o empiezan a tomar mucho porque intentan con eso sanar esa herida que les provocaron. A veces en la drogadicción, en la promiscuidad. Claro, como yo me entregué y tú me fallaste, entonces yo empiezo a estar con esta, con esta y con esta y con esta, ¿cierto? Caen en la promiscuidad. En la infidelidad también se cae mucho. Se cae en la venganza, sea en violencia o incluso al nivel de asesinato, o muchas heridas también. Las personas intentan calmarlas con la apariencia, porque cuando pequeños les hacían bullying por feos, por narizón, por gorda, Entonces, ¿qué hacen? Empiezo a operarme, empiezo a buscar simplemente cambiar mi físico y simplemente eso es un reflejo de una herida. O empiezo a buscar dinero, ¿cierto? Dinero, dinero, porque es que tengo la herida de que me siento pobre y todo el tiempo me lo resaltaban. Buscar bienes, cirugías, prestémosle atención a esas heridas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros intentamos calmarlas de esa forma. Pero hay otra manera de sanar esas heridas, que es la que Dios nos ofrece, y es buscando a Dios, buscando a Él, que es el doctor. Cuando yo estoy herido, ¿qué debo hacer? Pues ir donde el médico, ir donde el doctor. ¿Y quién es ese doctor? Es Jesús, es Dios. Por eso es tan importante que nosotros reconozcamos que Él es el médico que nos ayuda a sanar nuestras heridas. ¿Y cómo? A través del perdón, a través del perdón. El perdón me ayuda a sanar las heridas que hay en mí y a recuperar las 3 S de las que hablábamos ahorita. Cuando yo perdono, yo recupero la seguridad en mí mismo, el sentido de vida y la sociabilidad. Empiezo a compartir más fácil. Entonces, ¿sabes qué empieza a pasar? Empiezo a sonreír más, empiezo a creer en las personas, empiezo a volver a tener seguridad en mí mismo. La vida vuelve a tener sentido y empiezo a relacionarme con los otros gracias al perdón, gracias al perdón. Entonces, para perdonar, que es aquí donde quiero ir ya terminando, es muy importante que tú reconozcas la herida, que yo reconozca que estoy herido, sí, es que lo que me hiciste, lo que me dijiste, eso que pasó, me duele, tengo una herida. Segundo, identifica la herida, identifícala. ¿Quién te la generó? ¿Qué te generó? ¿Qué está generando en ti o qué ha generado en ti esa herida que te han provocado? Tercero, asume la herida, asúmela. De nada sirve rechazarla y no aceptarla, porque si yo no la acepto, difícilmente podré sanarla. Hay que decir, sí, esa herida hace parte de mí, me duele, lo que me hiciste me dolió, la acepto, la asumo. ¿Para qué? Para que al haberla reconocido, identificado y asumido, tú puedas ir donde el médico y vayas donde ese médico divino que quiere decirte, perdona, perdona para que puedas sanar esa herida. El médico, uno de las especialidades que tiene es que es como un oftalmólogo, digo yo. Dios es como un oftalmólogo. ¿Por qué? Porque Él me ayuda a mirar diferente. ¿Cómo me ayuda a mirar Dios? Con compasión, comprensión y misericordia. Si tú quieres ir al médico, pídele a Él la gracia, Señor, ponme tus lentes, para que yo mire con compasión a mis hermanos, los mire con comprensión y los mire con misericordia. De esa manera, te aseguro, te abrirás más al perdón. Y si es difícil, porque yo sé que es muy difícil, grábate esta expresión: Dios perdona en mí. Dios perdona en mí. Sus heridas nos han sanado, sí. ¿Por qué? Porque con sus heridas nos perdona, con su amor nos perdona y quiere ayudarnos a nosotros a abrirnos al perdón. Termino entonces con esto. ¿De qué te sana Jesús? Jesús te sana, y esto lo hemos profundizado con Luis Enrique. Jesús nos sana de esas experiencias pasadas, de esos dolores que nos han generado, pero Él también hoy quiere sanarnos de nuestro egoísmo. Jesús te quiere sanar del egoísmo. Jesús quiere sanar esa rabia que tienes en el corazón. Él quiere sanar ese odio que le tienes a esa persona. Si tú sientes que odias a alguien, dile: Señor,
sana este odio que tengo, sana este rencor que no me deja estar tranquilo, sana esta agresividad que me domina. Es que a veces soy muy agresivo, Señor, y mis actitudes, y mis palabras, y mis miradas son agresivas. Sana, eso lo sana Jesús. Él sana esa tristeza que nos embarga en el corazón. Él sana la desconfianza que nosotros tenemos, la inseguridad. Él sana también esa inestabilidad emocional que a veces tenemos. Él sana esa amargura que a veces domina nuestra vida y nuestro corazón. Hoy, Señor, el Señor quiere sanarte con sus heridas. Cuando mires esa cruz, siente que ese es el taller del Maestro. Siente que Él es ese médico divino que a través de esa cruz te sana. No sé si seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando, Jorge, ¿cómo puedo hacer todo eso? Cuando te postres ante la cruz, míralo. Y al mirarlo allí, siente que Él, con sus heridas, te sana. Tú puedes decir, Señor, así como tu corazón, mi corazón lo han traspasado, lo han herido. Así como tú gritas de dolor en la cruz, yo también grito todos los días por la rabia, el odio, el rencor que tengo, por la desconfianza, por ese dolor que me han provocado. Que tus heridas, Señor, sanen mis heridas. Ayúdame ahora a experimentar tu sanación. Vamos a terminar cerrando un momentico nuestros ojos allí donde estás. Yo quiero que tú experimentes hoy cómo Él pasa por tu vida. Primero, experimentando, derramando sobre ti su perdón y su misericordia. Hoy el Señor te dice, tus pecados te son perdonados. Queda en paz. No te lamentes, no te castigues, no te juzgues por tus caídas y tus errores. Yo te perdono. Para que así con ese perdón tú mires a tus hermanos que también se han caído, que también se han equivocado, que también te han herido. Hoy el Señor quiere que tú te sientas perdonado para que perdones a tus hermanos y que sientas cómo Él te mira, cómo Él se acerca a ti, te toca, te habla, te perdona y te sana. Bendice, Señor, a las personas que están acompañando desde sus casas este retiro espiritual y que este retiro y esta cuaresma sane las heridas de su corazón. Haz tu obra en ellos, regálales mucha alegría, mucha paz y mucho amor en sus corazones. Amén.